era un caso distinto a la mayoría. Las pruebas forenses demostraban que el atacante había forzado la salida de la escena del crimen, no la entrada. Nadie sabía por qué, hasta que algunas pruebas en las manos de la víctima ofrecieron la respuesta. Crímenes imperfectos. Los jubilados a menudo se enfrentan a decisiones duras. A muchos les resulta difícil vivir solos o se cansan de mantener su casa. Pero Catherine Bishop, de 82 años, no estaba entre ellos. Era una persona tranquila, pero alegre. Confiaba en todo el mundo. Y era mi madre. La casa de Catherine estaba en Hamelstown, Pensilvania, en las afueras de Harrisburg, la capital del estado. Una mañana, un empleado del ayuntamiento vio que habían forzado la puerta lateral de Catherine y llamó a la policía. Había una ambulancia en el camino de entrada y yo no dejaba de preguntar dónde estaba mi madre. Y vino un hombre y me dijo: lo siento, su madre está muerta. Y yo me quedé paralizada. Catherine Bishop había sido asesinada a golpes. El lugar era el de una escena violenta. Habían golpeado salvajemente a la víctima. Había un charco de sangre alrededor de la cabeza. Básicamente se había desangrado. Creo que había heridas defensivas en los brazos. Y también una uña rota. O sea que había señales de que probablemente había intentado defenderse de su atacante o atacantes. Había un crucigrama hecho a medias en la sala de estar y un bolígrafo roto en la mano de Catherine. Parecía que había estado despierta cuando entraron en su casa. Cuando llegas a esa edad, tienes que esperar que se produzca la muerte, pero no como murió mi madre. Y eso es lo que más me perturba. Lo más raro de todo era que parecía que no faltaba nada. Registrado la casa, no había señales de que hubieran buscado algo concreto. A juzgar por la temperatura del cuerpo y el grado de lividez, el forense calculó que a Catherine la habían matado la noche anterior. La muerte tuvo lugar entre las 9 y las 10:30 de la noche. Al principio parecía que el punto de entrada había sido la puerta lateral, pero los cristales rotos estaban fuera, no dentro. Muy extraño. La mayor parte de las veces que he visto puertas forzadas, los cristales están siempre dentro de la casa porque la gente los rompe para entrar, no para salir. La policía interrogó a los vecinos. Siempre que tienes una investigación en la que no hay testigos ni pruebas, hay muchas probabilidades de que el caso no se resuelva nunca. Una de las vecinas dijo que había paseado a su perro la noche anterior alrededor de las 10:30 y había oído ruidos. Se dio la vuelta y vio una figura que salía corriendo de la casa de la señora Bishop. Solo pudo ver esa figura un tiempo muy breve, de quizá 10 o 15 segundos. Y eso, junto con las pruebas médicas, nos permitió establecer la hora del crimen. Si ese era el asesino, había salido por la puerta lateral, lo que explicaba por qué los cristales estaban fuera. De ser así, ¿cómo había entrado en la casa? ¿Y cuál había sido el motivo? Fue un crimen que causó mucha preocupación social y eso, por supuesto, nos motivaba aún más a buscar al responsable. Debido a la naturaleza del crimen, los investigadores estaban seguros de que la autopsia de Catherine Bishop les daría pruebas para ayudarles con el caso. El forense dictaminó que a Catherine Bishop la habían golpeado más de 60 veces. La causa de la muerte no fue difícil de establecer. Fue la rotura de las costillas a ambos lados del cuerpo, bilateralmente,
lo que le impidió expandir y contraer el pecho, y murió por asfixia. El forense utilizó, como se hace siempre, cinta para recoger cualquier huella potencial que pudiera haber en el cuerpo o la ropa de Catherine. Y esa técnica permitió identificar algo que podía ser potencialmente muy valioso. Era tejido. Y era tejido que no encajaba con la ropa que ella llevaba, pero no sabíamos dónde podía haberlo cogido. En la cinta, procedente de la mano de Catherine, había también un trozo minúsculo de pintura blanca. El analista forense John Evans notó que la pintura tenía varias capas, cada una de un color diferente. La comparó con muestras de pintura del exterior que rodeaba la ventana del sótano. Examinamos la estructura de la capa y el color que había. La pintura de la ventana del sótano tenía 3 capas. Una capa blanca superior, una capa medio amarilla y una capa inferior marrón claro. La ventana estaba situada a 1,5 metros del suelo y en el exterior de la casa, en la madera, había marcas negras. Parecía que alguien hubiera subido por allí y se hubiera apoyado en las maderas para ayudarse a entrar por la ventana. En la parte superior de la lavadora, la policía encontró marcas que parecían dejadas por una tela. La mancha tenía líneas estriadas. Tenía el aspecto de ser de un pantalón vaquero o de una tela parecida. Los técnicos revisaron la zona y encontraron huellas parciales de un dedo y una palma, pero estaban demasiado borrosas para resultar útiles. En su búsqueda de sospechosos, los investigadores hicieron una lista de todas las personas que habían estado en casa de Catherine en las semanas anteriores. Encontramos facturas en la mesa de la cocina que indicaban que había habido un reparto de gasoil. La empresa de gasoil comunicó que habían llevado gasoil 3 días antes del asesinato de Catherine. Nuestros investigadores fueron a hablar con todas esas personas. Descubrimos que el repartidor de gasoil ni siquiera había entrado en la casa. Y los repartidores de gasoil tenían buenas coartadas para la noche del asesinato. La policía encontró también un recibo de un servicio de limpieza de chimeneas. 2 hombres habían limpiado la chimenea de Catherine la tarde de su asesinato. La hija de Catherine había ido a ver a su madre ese día y habló con los limpiadores de la chimenea. Le cobraron más de $300 y le pregunté si costaba tanto limpiar la chimenea. Los 2 hombres fueron identificados como Tim McEnany, de 27 años, y su primo Andrew Reichman, de 20. McEnany, al parecer, formaba parte de una asociación de limpiadores de chimeneas. Tengo entendido que Tim McEnany era el jefe de su pequeña empresa. McEnany y Reichman dijeron a la policía que habían terminado en casa de Catherine a las 6:30 y después habían ido a un bar cercano, donde habían estado hasta después de la 1 de la mañana. Varios clientes del bar confirmaron su coartada. Entonces, la hija de Catherine se acordó de algo. Cuando fue a casa de su madre la tarde del asesinato, vio 3 rollos de dinero en la cesta de la mesa del comedor, dinero que usaba Catherine para ir a la compra. Y recuerdo que le dije, mamá, guarda ese dinero. No puedes tener eso ahí con desconocidos en casa. Me sentía muy incómoda pensando que ellos estaban allí con todo ese dinero. Cuando la policía registró la casa de Catherine, encontró la cesta. Dijo que había unos $6,000 en metálico, creo. Una fuente confidencial dijo al periodista Pete Shalem que Tim McEnany y Andrew Reichman habían hecho un viaje en la madrugada después del asesinato. Ocurrió sobre las 10 de la noche. Mi fuente me dijo que Tim y su primo Andrew habían ido a Atlantic City, que es donde están los casinos. Un lugar ideal para gastar $6,000. El forense calculaba que Catherine Bishop había sido asesinada entre las 9 y las 10:30 de la noche. Las únicas personas que estuvieron ese día en casa de Catherine, además de su hija, eran 2 desayunadores que decían que se habían marchado sobre las 6:30 y habían ido a un bar cercano. Las 2 camareras eran chicas atractivas. Los limpiadores de chimeneas charlaron con ellas de vez en cuando durante el tiempo que estuvieron allí bebiendo cerveza. Los hombres afirmaban que habían pasado toda la noche en el bar, pero las camareras no estaban seguras de eso. Cuando terminó su turno, la primera camarera se sentó al lado de una de las sillas en las que se sentaban ellos.
Y cuando entrevistamos a la segunda camarera, los situó en una zona muy diferente del bar, en 2 sillas diferentes. Y más tarde. La casa de Catherine estaba a unos pocos kilómetros del bar. 30 minutos les habrían bastado para salir del bar, cometer el crimen y volver. La policía consiguió una orden judicial para registrar las casas de los desollinadores y confiscar la ropa con la que los habían visto aquella noche en el bar. La policía científica del estado de Pensilvania llegó a la conclusión de que el tejido de la camiseta negra de McEnany era idéntico al encontrado en el cuerpo de Catherine. Pero los abogados de Tim McEnany estaban convencidos de que eso era un error y contrataron por su cuenta a otro experto, Skip Palahniuk. Skip Palahniuk es muy respetado en muchos lugares y obviamente nos preocupaba mucho que pudiera declarar a favor de la defensa. Palahniuk examinó primero al microscopio el tejido de la camiseta de McEnany. En primer lugar, parecía haber tanto fibras negras sintéticas como fibras negras naturales. A continuación, Palahniuk comparó las fibras de la camiseta de McEnany con las halladas en el cuerpo de Catherine Bishop. Uniéndolas con una línea entre ellas, puedes ver si los diámetros y los colores son iguales. Tim McEnany y sus abogados confiaban en que Skip Palahniuk se declarara en desacuerdo con el dictamen de los expertos de la Policía Científica Estatal. Pero no fue así. Lo que encontramos en este caso cuando comparamos las fibras de algodón de la cinta con las fibras de poliéster de la camiseta también parecían iguales. No pudimos ver ninguna diferencia. Aquella no era la conclusión que querían Tim McEnany y sus abogados. Un abogado defensor encuentra satisfacción cuando se demuestra que su cliente, al que cree inocente, es inocente. Nuestro papel es muy diferente al suyo. Nuestro papel es buscar objetivamente la verdad científica, y eso es lo que hacemos. Hay una cierta ironía en el hecho de que se gasten mucho dinero en intentar lograr un testimonio muy respetable. Pero cuando alguien tan reputado dice luego otra cosa, tienes que acatar lo que dicen. Pero McEnany insistía en que las fibras no probaban nada. Dijo que había trabajado en casa de Catherine la tarde de su asesinato y era normal que pudiera haber dejado fibras de la camiseta por la casa. El técnico analista John Evans examinó el resto de la ropa de McEnany y encontró otra pista curiosa. Me dieron la chaqueta para que buscara pruebas científicas y al inspeccionar los bolsillos interiores encontré en el izquierdo un trocito de pintura que parecía que podía proceder de la casa. Evans descubrió que el trocito de pintura contenía 3 capas separadas de pintura. Blanca arriba, amarilla en medio y marrón claro en la parte inferior. Evans separó las capas con un bisturí y sometió cada una de ellas a luz infrarroja. Distintas pinturas reaccionan a la luz infrarroja de modos distintos, revelando así su composición química, pues la pintura está formada por muchos componentes químicos. Descubrimos que las capas superiores de las 3 muestras encajaban entre sí en la región de infrarrojos. Evans entonces examinó la capa inferior de la pintura marrón de las muestras y esas también tenían la misma composición química. La policía científica tomó muestras de toda la casa y las demás muestras no se correspondían. Solo la muestra de la ventana del sótano, el punto de entrada, se correspondía con el trocito encontrado en el bolsillo del acusado y en la mano de la señora Bishop. La pintura y las fibras en el cuerpo de Catherine vinculaban claramente a Tim McEnany con el asesinato. Pero no había pruebas científicas que vincularan a Andrew Reichman. La teoría fue que Reichman había accedido a tomar parte en un robo, pero no en un asesinato. Y cuando vio lo que le hacía McEnany a la señora Bishop, salió corriendo de la casa. Desgraciadamente, la vecina que paseaba al perro no pudo identificar a Reichman como el hombre que huía del lugar del crimen. Por eso solo se acusó a Tim McEnany del asesinato de Catherine Bishop. Para cimentar su caso, los investigadores decidieron comprobar otra cosa más: las llamadas del móvil de Tim McEnany la noche del asesinato. Cuando los fiscales preparaban su caso de asesinato contra Tim McEnany, tenían las pruebas de la pintura y las fibras, pero querían asegurarse de tener pruebas suficientes para condenarlo. Por eso los investigadores pidieron los archivos de las llamadas del móvil de McEnany la noche del asesinato de Catherine. Llevamos el teléfono al laboratorio y buscamos
pulsamos el último número marcado, fuera el que fuera, y resultó ser el número de teléfono de la señora Bishop. Los archivos del móvil de McEnany mostraban que esa noche hizo 2 llamadas a la casa de Catherine Bishop. Una a las 10:07 de la noche y la segunda 1 minuto más tarde. Las llamadas eran muy cortas, 20 o 10 segundos. No parecía que hubieran contestado en la casa. Y las llamadas se hicieron desde el móvil. Pero si Catherine estaba en casa, ¿por qué no contestó al teléfono? Era dura de oído. Yo la llamaba y a veces dejaba que sonara 15 o 20 veces. Y ella no me contestaba. Los fiscales creen que McEnany vio los rollos de dinero en la mesa del comedor de Catherine, cuando Reichman y él limpiaban la chimenea. La decisión de robar seguramente la tomó más tarde, en el bar. McEnany llamó a la casa de Catherine poco después de las 10 de la noche y de nuevo 1 minuto más tarde. Al no obtener respuesta, asumió que Catherine estaba dormida o había salido. Las pruebas muestran que McEnany entró en casa de Catherine por la ventana del sótano y recogió sin darse cuenta los trozos de pintura. Una vez dentro, McEnany se encontró a Catherine despierta y tomó rápidamente la decisión de matarla. Catherine se defendió y cogió fibras de la camiseta, así como el trocito de pintura. McEnany le dio más de 60 puntapiés. Los fiscales creen que el cómplice de McEnany salió corriendo de casa de Catherine y rompió la ventana de la puerta lateral. Pero la vecina no pudo identificar a Reichman porque no llegó a verle la cara. Más tarde, McEnany y Reichman volvieron al bar para establecer una coartada. Según un informador, McEnany y Reichman fueron después a un casino de Atlantic City a jugar, presumiblemente con el dinero de Catherine. Pero eso no se corroboró nunca. En el interrogatorio policial, McEnany se negó a nombrar a Reichman como cómplice, pero confesó prácticamente el crimen. Tim McEnany fue juzgado y condenado por asesinato en 2º grado, robo y conspiración. Pero antes de oír la sentencia, McEnany corrió hacia la ventana e intentó tirarse por ella. Un ayudante del abogado defensor y el sheriff pudieron agarrarlo y tirar de él hacia adentro. Y en ese momento sus familiares, que estaban en el tribunal, empezaron a gritar. El acusado no dejaba de gritar que habían condenado a un inocente. Fue un caos. McEnany se quedó el tiempo suficiente para oír su sentencia, cadena perpetua, y luego se lo llevaron. Andrew Reichman nunca fue acusado en este caso. Sus abogados sostenían que no había pruebas de que hubiera tomado parte en el crimen, y los fiscales no tuvieron más remedio que admitir que era cierto. La diferencia entre McEnany y Reichman, aparte del hecho de que yo creo que McEnany fue el autor material, era que las pruebas forenses iban contra él. No teníamos ninguna prueba científica contra Reichman. Los investigadores dicen que este fue un ejemplo clásico de pruebas apenas visibles que llevan directamente hasta un asesinato. El principio general de la ciencia forense es que cuando vas a alguna parte, haces una de dos cosas. O dejas pruebas o te llevas pruebas contigo. Al jurado le resultó fácil ver algo así. A los jurados les gusta eso. Pueden armar el puzzle. Y nosotros les dimos las piezas y dejamos que las montaran donde iban. Sí. Estoy agradecida de que haya expertos en esos campos y pudieran encontrar las pruebas que encontraron.